Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy estaremos hablando de operaciones con vectores. Cuando se hace la operación de suma de vectores, la resultante es otro vector en una dirección diferente a los vectores originales. El ejemplo más claro, o uno de los ejemplos de esto, es cuando utilizamos arco y flecha. Si te fijas, los dos vectores de fuerza apuntan en estas dos direcciones y sin embargo la flecha sale en esta dirección. Nadie va a poner la flecha, por ejemplo, apuntando en esta dirección o en esta dirección, sino que la pones exactamente hacia donde te impulsa el arco. Eso es porque la suma de estos dos vectores da una resultante que va en esta dirección. Esa resultante se obtiene de trazar paralelas a estas direcciones por los extremos de los vectores. Ese paralelogramo que se forma ahí, la diagonal es la resultante, que es la suma de estos dos vectores. Esa diagonal te va a dar la dirección en la que saldría disparada esta flecha. En líneas generales, siempre se va a formar ese paralelogramo, lo cual te indica que la suma de vectores es conmutativa, es decir, podemos empezar con el primer vector y sumarle el de abajo para obtener la diagonal, o al revés, comenzar hacia arriba y sumarle el otro vector y obtenemos exactamente la misma diagonal. La suma de vectores es conmutativa, A más B es lo mismo que B más A. De la suma de vectores se saca también la diferencia, que quiere decir que tomamos la suma de vectores y le sumamos el vector menos B, por ejemplo. A menos B sería A más menos B. Pero tienes que tener cuidado porque esa sí no es conmutativa, no es lo mismo A menos B que B menos A. En el caso de la diferencia de vectores, la resultante ya no es la diagonal que te estaba mencionando ahorita, sino que consiste en la unión de los extremos de los dos vectores. Y va a depender de qué vector pongamos primero, si el vector resultante va a apuntar hacia arriba o va a apuntar hacia abajo. La otra propiedad de la suma de vectores es que es asociativa. Se puede hacer A más B y a eso sumarle un vector C, o se puede hacer el vector B más C y sumarle A y el resultado también es igual, es el mismo vector resultante. Finalmente, recuerda que estamos trabajando con las componentes del vector, es decir, los vectores los expresamos por sus componentes. Un vector A tiene componentes AX y AY. Y un vector B va a tener componentes Bx y By. La suma del vector resultante, A más B, va a ser AX más Bx para su componente en X y AY más By para su componente en Y. La siguiente operación que vamos a trabajar es la del producto de un vector por un escalar. Si tomas como referencia lo que veíamos en la sesión previa, cuando teníamos una piedra que íbamos a mover sobre un plano inclinado en una construcción egipcia, si nosotros tenemos, por ejemplo, 100 esclavos y esos 100 esclavos no logran mover la piedra, nosotros agregamos y, por ejemplo, vamos a poner ahora 200 esclavos. ¿Eso qué va a hacer? El vector original de fuerza, que era el producido por 100 esclavos, ahora se multiplicó por 2 y ahora tengo 200 esclavos, alando en la dirección del plano inclinado y ahora a lo mejor podría mover la piedra. Ahí lo que he hecho es multiplicar por 2 el vector. Ese es el efecto de multiplicar un vector por un escalar. Es decir, produces un escalamiento. También pudiste haberlo multiplicado por 0,5 y tendrías la mitad del vector. O podrías cambiarle el signo si el número que estás utilizando como escalar es negativo. El elemento neutro de esta operación es el 1. Si nuestro escalar que estamos utilizando es 1 y multiplicamos un vector por 1, no producimos ningún efecto. Por lo tanto, el elemento neutro es el 1 como escalar. Cuando se hace el producto de un vector por un escalar, realmente si lo asocias a lo que estábamos hablando ahorita del plano inclinado con la piedra, estamos produciendo un nuevo vector que tiene la misma dirección, es decir, está en la misma recta, también tiene ese sentido, pero ahora la magnitud es diferente. Cuando se hace el producto escalar por vector, el nuevo vector que se produce se dice que es linealmente dependiente del anterior.
linealmente dependiente porque ambos están en la misma dirección. Fíjate que es la misma recta, solo que cambia la magnitud del vector. Cuando dos vectores son linealmente dependientes, si hacemos el cociente de las coordenadas correspondientes, es decir, si hacemos que las componentes de ambos vectores tengan un cociente ax sobre bx y ay sobre by, ese cociente de ambas va a dar el mismo factor, el mismo escalar, y eso nos va a indicar que ambos vectores son linealmente dependientes. En caso contrario, si el cociente de las componentes correspondientes de los vectores es diferente, se dice que son linealmente independientes. Una de las formas en las que podemos escribir cualquier vector es como combinación lineal de otros vectores. ¿Cómo se hace esto? Supongamos que tenemos un vector C y ese vector se produce por el producto escalar de A, un vector A, por un número escalar cualquiera D, y se le va a sumar otro vector B multiplicado por otro escalar E. Entonces tenemos que C, vector C, va a ser igual a D por el vector A más E por el vector B. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que se dice que C es combinación lineal de A y de B. Esto lo que produce o lo que permite hacer es generar una base común en la cual podríamos expresar todos los vectores del plano R2 con un par de vectores que es la base canónica o se conoce como la base canónica. Al poder expresar un vector como combinación lineal de otros, se puede establecer una base que nos permite expresar cualquier vector en el plano R2 con respecto a esos vectores. Esta base se conoce como la base canónica y esa base que va a apuntar en la dirección de X y es unitario. Es decir, su módulo va a valer 1 y se va a denominar por la letra I, a la cual se le va a agregar encima una especie de V invertida para señalar que el vector es unitario. A ese señor se le va a agregar otro que va a apuntar en la dirección de Y, también va a ser unitario y se va a denominar con la letra J con también esta pequeña V invertida encima. Eso permite expresar cualquier vector en el plano en función de la suma de estos dos vectores. Es decir, si antes teníamos el vector A, el cual expresábamos por sus componentes AX, punto y coma, AY, ahora vamos a expresar los vectores con referencia a la base canónica como A igual a AX por I vector unitario más AY por J vector unitario. Esta suma de estos dos vectores, que es lo que estamos trabajando en esta sesión, me da como resultado el vector A como combinación lineal de esta base que estamos formando para cualquier vector en R2. La última operación que trabajaremos el día de hoy es el producto escalar. Hay un producto que se hace entre vectores, es decir, multiplico un vector por otro, y el resultado no es un vector sino un escalar. Hay otra operación que es el producto vectorial que no forma parte de este curso. El que vamos a trabajar en este momento es el producto escalar. Ese producto lo que hace es directamente las componentes del vector, las multiplica y suma su resultado. Es decir, si tenemos un vector A dado por las componentes AX y AY y un vector B que sería BX y BY, el producto escalar de ellos dos va a ser AX por BX más AY por BY. Esa suma es directamente el producto escalar. El producto escalar geométricamente lo que produce es la proyección de un vector en la dirección del otro y hace ese producto como resultante. ¿Qué quiere decir esto? O geométricamente, ¿qué implicación tiene esto? La implicación más importante es que si el producto escalar de dos vectores es 0,
ambos vectores son perpendiculares entre sí. En el espacio ellos forman 90 grados entre sus dos direcciones. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Vimos las operaciones de suma de vectores, multiplicación de un vector por un escalar y el producto escalar de vectores. Aprendimos de combinación lineal de vectores y vectores linealmente dependientes o independientes. Con la combinación lineal vimos que se producía la base canónica en la cual podemos expresar cualquier vector en el plano real, y además del producto escalar supimos que cuando da 0 el par de vectores que estamos trabajando son perpendiculares. En la próxima sesión estaremos haciendo ejercicios con estos conceptos. Gracias.